poder de la ley. Nos encontramos en esta mañana en el programa La Rayuela, con quien les habla el doctor Darío Portero. Para mí siempre un placer poder compartir con ustedes, y en esta ocasión también he invitado al doctor Fernando Gándara Armendáriz. Él es un profesional del derecho de larga trayectoria y de mucha experiencia, pero fundamentalmente en esta ocasión lo he invitado para poder conversar acerca de algo que es muy importante para nosotros los ciudadanos, y aunque ha pasado desapercibido durante el gobierno anterior, pues se desbarataron o se desorganizaron los fondos de cesantía y fondos de jubilación de orden privado en el país como un tema complementario a la seguridad social. Y con eso de alguna manera considero que también se mató o se agotó la capacidad o la voluntad de ahorro de aquellos empleados públicos y empleados privados en el país. Se desestimuló su ahorro para un retiro en un futuro luego de la jornada de trabajo. Con esta breve introducción quiero dar la bienvenida a Fernando Gándara. Bienvenido, Fernando, buenos días. Buenos días, Darío, gracias, muy buenos días a toda tu audiencia y muchas gracias por la invitación. El tema es muy interesante, Darío, y bueno, quisiera abordarle desde distintas ópticas. Una de ellas, la principal, ¿por qué se hicieron los fondos de cesantía? ¿Por qué se hicieron los fondos de jubilación? Cuéntanos, ¿por qué? ¿Cómo tienen origen los fondos? Bueno, no es un invento precisamente ecuatoriano, ni alguna de esas cosas que dijo un asambleísta, que en paz descanse, que esto es una locura, es una viveza. De ninguna manera. Los fondos de cesantía, los fondos de jubilación, se desarrollan en países donde hay los dos extremos. O sea, hay países como los países escandinavos donde más se han fortalecido los fondos de jubilación, los fondos complementarios, como llamamos, por los excedentes que generan esas personas. Esas personas generan unos ciertos excedentes y, agrupados en algunas coaligaciones, fueron formando fondos de ahorro para mejorar sus jubilaciones, para mejorar sus cesantías, para tener acceso a crédito, y los excedentes fueron importantes. En Canadá hay un fondo que es muy importante, es un fondo de mucho poder, es el Fondo de Jubilación de los Profesores de Ontario. En el estado de Ontario se agrupan los profesores, y este es un fondo que tiene muchas décadas. Tiene inversiones en el sector energético, tiene inversiones en algunas ramas de industria, y en nuestro continente, tal vez en Uruguay, empezaron los fondos de cesantía y jubilación a desarrollarse en épocas que se salía de las crisis económicas que afrontó en los 80 el continente. Y bueno, también en el Ecuador se pensó con mucho optimismo en generar estos fondos. Ahora, en el Ecuador tenemos un antes y un después. Tenemos un antes cuando se originan, se fortalecen, empiezan a crecer los servidores públicos en el país, los empleados privados empiezan a estar interesados por aportar a estos fondos. Es decir, de una parte de sus sueldos, un porcentaje pequeñito lo aportan a un fondo de cesantía, o lo aportan a un fondo de jubilación especial o fortalecido para su retiro. Ese podría ser un antes, cuando empieza a trabajar, a operativizar, a generar rentabilidad, y un después puede ser cuando se establece que estos aportes dejan de ser primero obligatorios, pasan a ser voluntarios. El aporte del Estado también pasa a ser voluntario, y ese después empieza a desbaratar un esquema que se construye desde la voluntad de los trabajadores. ¿Estoy en lo correcto? ¿Hay precisiones que hacer, Fernando? Bueno, Darío, más o menos es así, y te cuento que los principales fondos que se empiezan a desarrollar, los más interesantes son los del sistema Petroecuador. ¿Y por qué en Petroecuador? La producción petrolera, tú recordarás, Darío, estaba a cargo de Texaco. Correcto. Empieza la exploración, la producción en el consorcio Texaco Golfo, al que también se une posteriormente CEPE, la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Llega un momento en el que el gobierno del presidente Borja dice, bueno, han terminado, los convenios terminaban para que Texaco esté explotando nuestro petróleo, y los trabajadores de Texaco dicen, ¿y qué hacemos nosotros? ¿A dónde vamos? Texaco les dice, pueden venir conmigo. Pero el presidente Borja dice, no, su compromiso es con este país, quédense aquí. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos un fondo
nos reconocen estos beneficios porque la industria petrolera es muy competitiva, los talentos de la industria petrolera son muy disputados en el mundo y son muy bien pagados. Tienen utilidades, tienen remuneraciones muy superiores que las que puede tener el sector público en el Ecuador. Es decir, había un factor de competitividad además. Así es. Y entonces, en esas circunstancias, ellos ya venían con un fondo. Algunos de los trabajadores de Texaco, Ecuador, ecuatorianos, ingenieros muy talentosos, venían trabajando a veces en el África, venían trabajando en Centroamérica, en Venezuela, y decían, bueno, ¿cómo se asegura nuestras prestaciones? Entonces tenían un fondo. Cuando pasan al sistema Petroecuador, las autoridades de Petroecuador en ese entonces dicen, bueno, les vamos a respetar su sistema y formemos un sistema. El problema es que se mete el vicepresidente de Petroproducción, por ejemplo, presidía el fondo previsional. Pues que es de carácter privado, ¿no? Es de carácter privado. ¿Por qué tenía que meterse en eso? El presidente de las demás filiales era lo mismo. Petrocomercial, Petroindustrial, las 6 filiales que creó el gobierno del doctor Rodrigo Borja. Entonces, ¿por qué se metían en esos fondos? Sin embargo, los fondos eran muy fuertes. Los fondos permitían sí, los fondos permitían que te den préstamos para que tengas una buena casa, un buen vehículo, y algo parecido también de manera paralela ocurría en el sector netamente público. Un fondo muy importante, muy trascendente era el del Banco Central. El Banco Central daba dinero a sus afiliados, Contraloría tenía un fondo históricamente fuerte, algunas instituciones del sector. Procuraduría General del Estado, Ministerio de Finanzas, Contraloría General del Estado también tiene sus fondos. Después empieza allá en función de las provincias, por ejemplo, las gobernaciones también se generan algunos fondos. El magisterio también tiene su fondo, la Universidad Técnica de Ambato, otra de los fondos que se genera en el país. Ministerio del Interior, la Escuela Politécnica del Ejército, es decir, se vuelve un efecto multiplicador. Entonces no era malo. Fueron más de 60 los conocidos, registrados y formales, y de manera informal, dentro de lo que yo considero el legítimo derecho de asociación, Darío, tenían otros fondos, tenían otras formas de ahorro. Ok, entonces cuando entendemos el entorno histórico de por qué se fortalece, es decir, desde la voluntad de los trabajadores, desde la voluntad de ahorro de los trabajadores o de los servidores públicos como visión de futuro, resulta que se forman más o menos en el país 64 fondos con 210,000 afiliados, entre ellos también aportes estatales, y justamente este fue el tema de fondo, ¿no? El aporte estatal hacía que esto se vuelva público, y con ese aporte estatal público esto también se vuelve susceptible de pasar al banco del IES, al BIES. ¿Qué pasó? ¿Era correcta esta visión o trastocaba derechos ya alcanzados por los servidores públicos y trabajadores del país? Bueno, con buen criterio en la primera etapa de los fondos, Darío, cuando estaban administrados, el ente de control era el Ministerio de Bienestar Social en ese entonces, con buen criterio se acogió una sugerencia, que el Estado aportaba siempre y cuando tú te afilies. Era el estímulo para que te afilies al fondo. ¿Ya? Eso estaba dentro de la partida de remuneraciones, de manera que era completamente legítimo. No es que se le quitaba a alguien, se le quitaba para darle a través del Estado de la burocracia dorada, como dijo algún diputado muy mal informado en esa época, que en varias ocasiones quiso echar abajo los fondos. ¿Ya? Un diputado que después se pasó del otro lado cuando era candidato a otra cosa. Ese es el populismo. Pero bueno, independientemente de eso, lo que debo decirte, era legítimo, y en función de la ley orgánica de Contraloría General del Estado, siempre justifiqué que deja de ser público el momento que entra a ese patrimonio autónomo que es el fondo. Por supuesto, el fondo de cesantía complementario, fondo de jubilación complementario, es una persona jurídica de derecho privado generada o con personalidad jurídica que es totalmente autónoma e independiente, tanto del patrono cuanto del trabajador como individuo, y pasa a ser un conglomerado en donde el aporte del Estado, que ya sale del presupuesto general, pasa como aporte a su trabajador y ya es un derecho del trabajador, ya no es
Así es, ya no es estatal. En una opinión vinculante, la Contraloría General del Estado ya dijo lo mismo, Darío. Ya había absuelto consultas en ese sentido para determinar si se trata de fondos públicos o si son fondos privados, si son de qué origen son estos fondos. Entonces, ya se había pronunciado en el sentido que te estoy diciendo, ya existiendo una norma en la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado y una norma similar que teníamos en la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control que le precedió a la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado, no eran fondos públicos. No eran fondos públicos. Es más, no había la erogación de fondos públicos para aquel que no se afiliaba. Por supuesto. Ya, era parte de la remuneración, estaba dentro de las partidas de remuneración, no trastocaba el sistema de remuneraciones y eran fondos completamente privados y autónomos. Ahora, llegamos al ínterin del antes y el después que tú decías. Se forma un ahorro, yo no sé, eran 210,000 personas. Sí. Aproximado 1.055 millones de dólares. Es una cifra que nunca la pudimos precisar. Así es. Pero sí sabíamos que estaban por encima de los 1.000 millones de dólares. Pero dentro del sistema financiero, Darío, yo diría que es relativamente poco, importante por el dinamismo que tiene. Y ahí viene una reflexión de carácter económica que siempre hago. Si es que este país quiere salir del estancamiento que está, quiere salir de la pobreza, la plata pongan en manos de la clase media, ¿ya? Porque es una plata que circula más. Si es que en el fondo le estoy prestando a un afiliado y ese afiliado se compró ropa, se hizo la casa, gastó en los útiles de su hijo, esa plata no es que desaparece porque el señor que le vendió la ropa con eso paga remuneraciones, compra más material. El señor que fabrica las telas también genera más trabajo. Ese es el dinamismo de la economía. Hay algunas reflexiones, hay economistas que pueden ser más profundos en este análisis que te digo, pero ese dinamismo de esos 1.000 millones de dólares era muy importante en la economía. Y en este momento de recesión hubiera sido muy importante, hubiera sido muy dinámico que tengamos los fondos. Los fondos ya no funcionaron igual. El Estado llegó con un discurso de que van a hacer que mejoren, que las denuncias de lo que está haciendo el magisterio u otros fondos hacen ver que mejor el Estado va a administrar. Claro, el interés en ese momento, recuerdo en la opinión pública inclusive, y mientras los órganos de control como la Superintendencia de Bancos dejaba pasar este tipo de conductas o estas formas de estancamiento de la progresividad de derechos laborales, era que claro, había alguien que interesaba colocar 1.055 millones en el sistema financiero de forma inmediata, en el sistema de la seguridad social de forma inmediata, lo cual era venderle un poco una burbuja, ¿no? Entonces a los partícipes se les hizo que se les devuelvan sus aportaciones en cualquier momento, tengan libre disposición, pero las consecuencias o las repercusiones reales las tenían al momento de su cesantía, cuando su casa no estaba pagada, cuando su vehículo no estaba pagado, y esto sí se financiaba a través de un sistema de seguridad social complementario. Bueno, la persecución del gobierno de Correa a los fondos fue desde el principio. Recuerda que al final del 2008 se dictó un decreto en el que prohibía los fondos públicos, entre comillas, mediante un decreto ejecutivo y afectaba instituciones que estaban fuera del ámbito del Ejecutivo. Afectó fondos creados en las universidades, la autonomía de la función judicial, Contraloría, que es de la función de control que debía ser autónoma, la propia Superintendencia de Bancos. Entonces se le afectó mediante un decreto ejecutivo. Hubo algunas consultas a Contraloría, a Procuraduría, perdón, y en una de ellas, realizada por el municipio de Quito, se aceptó la autonomía de los municipios. Pero muy atemorizados, quienes dirigían esos fondos no encontraron la forma de volver a capitalizar fondos
del sector institucional, digamos, del municipio, para que aporten a esos fondos. Claro. Entonces ahora los fondos en su antes y un después, en el antes están administrados por privados, es decir, por los propios partícipes. En el después, bajo el pretexto o el argumento de que hay fondos del Estado que están invertidos ahí y que por tanto esto es una cuestión de publificación de una persona jurídica de derecho privado, se llevan o se traspasan al BIES. En este después, la lectura puede ser que haya existido una mejor administración, que haya existido un estímulo para que más servidores públicos formen parte de los fondos de cesantía o fondos de jubilación. ¿Cómo es tu lectura ahora? La retórica, Darío, fue esa, ¿no? Bueno, ahora van a estar amparados por el Seguro Social y ninguna institución tiene más poder y más dinamismo que el Seguro Social, porque el Seguro Social tiene el 20% de todas las aportaciones de las remuneraciones en relación de dependencia y puede sostener a los fondos, y en esas circunstancias ningún fondo quebraría y en esas circunstancias van a tener más beneficios los partícipes. La realidad fue todo lo contrario. Vamos a ocuparnos, si me permites, más adelante de los requisitos que puso la ley, que tampoco se cumplió ninguno de ellos, pero sin embargo, de hecho y por la fuerza se tomaron los fondos. Por supuesto que sí. Se tomaron los fondos. ¿Y cuál fue el resultado? Primero, que hay una relación de confianza, ¿ya? Los fondos eran administrados por los propios partícipes. Es decir, si nosotros los que estamos en una organización le conocemos, le elegimos de nuestra voluntad al administrador, tenemos los órganos de control que son internos, había al menos 2 filtros de control internos, y tenemos aparte el control externo, entonces nada les podía pasar a los fondos. Y inclusive, si es que yo tengo algún reclamo, es más directo ir a las autoridades de nuestro gremio, decirle: tengo derecho a esto, y los derechos se iban canalizando. Así funcionaban los fondos. Pero no, ahora viene un funcionario puesto de manera vertical y autoritaria por el BIES, por la Superintendencia de Bancos, luego de una disputa interna, porque claro, eran puestos muy apetecidos. Por supuesto. Pensaban que había mucho dinero en los fondos, creían que incluso había un efectivo y un circulante muy alto en los fondos, y no entendieron que es un flujo dinámico. Es algo que se está pagando y que se está cobrando. Así funciona. No es que si están 1.000 millones, como conversábamos, Darío, por ahí estaban los billetes en alguna caja fuerte, en alguna bóveda. No, Darío. La autoridad nombraba a un administrador, y este administrador tenía que llegar y encontrarse en un cuarto lleno de 1.055 millones de dólares. Era la expectativa, ¿no? Pero realmente estaba colocado el dinero dado en préstamos, en inversiones, entre otras actividades propias de una gestión de recursos, ¿no? Es decir, no puedes permanecer en una bóveda guardado todo el dinero sin hacer inversión. Pero entonces, y estos nuevos administradores del BIES, yo lo que he notado es muy poca transparencia, es decir, no hay una publicación de rendición de cuentas, qué es lo que está pasando con los fondos, cuántos afiliados hay más, cómo se ha desestimulado la desafiliación, entre otras